al final va a acabar ejecutando el Banco de Inglaterra. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Pablo, no sé si has podido seguir un poquito en detalle esa rueda de prensa. Nosotros aquí hemos ido dando algunos titulares, pero bueno, yo por ejemplo me quedo con esa recesión larga que espera el Banco de Inglaterra de aproximadamente unos 2 años, y también me quedo con esto último que decíamos antes, que es que el Banco de Inglaterra cree que el mercado ha exagerado, ¿no? No ha utilizado esa palabra, pero sí que básicamente es la interpretación que podemos hacer, porque dice que cree que la curva del mercado respecto a la subida de tipos que esperan ahora mismo los inversores, pues va a ser más alta de lo que realmente va a ser, que el Banco de Inglaterra va a subir los tipos menos de lo que espera el mercado. Por lo tanto, ¿cuál es tu conclusión un poco de del mensaje que acabamos de escuchar de Andrew Bailey? Hawkish, pero no tanto, eso es lo que decía yo. ¿Tú qué crees, Pablo? Bueno, yo creo que aquí hay un problema de credibilidad, ¿no? Lo que ha pasado durante el último año con los bancos centrales es que no han visto venir el problema, y entonces, claro, ahora cuando te dicen que igual el mercado se confunde y que los tipos no van a tener que subir tantos, dices, bueno, ya, pues es que cada 3 meses estáis modificando la previsión que hacéis vosotros mismos de dónde van a estar los tipos, ¿no? Ayer lo vimos con Powell, la semana anterior lo vimos con Christine Lagarde. Creerte a pies juntillas que su predicción de dónde van a estar las tasas de interés en 2023 es válido cuando cada 3 meses la llevan cambiando desde hace un año, pues claro, lógicamente el mercado lo que ve es la inflación, que está completamente desatada. Es verdad que han reducido de 13,1 a 10,9 la previsión para este año 2022, 5,2 para 2023. Dices, bueno, ya, pero es que situando las tasas de interés, como aparentemente dicen en su informe, en el 5,2, ni siquiera tienes los tipos de interés en tasas reales positivas en 2023. Es decir, todavía estás por debajo de los niveles de inflación, con lo cual es normal que de alguna manera lo que pronostica el mercado es: dais por hecho que la inflación va a colapsar en la segunda parte de 2023, pero como no ocurra, a la mínima tenéis que subir más las tasas de interés de lo que estáis diciendo que tenéis que hacer. Pablo, por cierto, una cosa, porque acabo de leer una declaración de la que todavía no nos habíamos hecho eco, pero probablemente porque la acaba de hacer ahora mismo Andrew Bailey mientras estábamos hablando. Y ha dicho que su mejor opinión, entre otras cosas, dice que es que el mejor camino para los tipos de interés está más cerca de la curva de tasa constante que de la curva del mercado. ¿Esto significa, cuando está hablando de curva de tasa constante, que el Banco de Inglaterra, bueno, pues ve con buenos ojos dejar los tipos más o menos ahí, en torno al 3%? Yo creo que no. Yo creo que es material, o sea, el 3% es el objetivo de este año, ya ha llegado ahí, ¿no? El año que viene yo creo que vamos a ver subir los tipos de interés al menos 200 puntos más en Reino Unido, ¿no? Tal vez ahora hay un tema que es muy interesante porque ocupa mucho menos mención en boca de los analistas, y es qué va a pasar cuando empiecen a combinar realmente la reducción del balance de los bancos centrales con las subidas de tasas. Y lo hemos visto en todos los frentes. Jerome Powell volvió a insistir en la necesidad de reducir a través de QT el balance que tienen de deuda. El Banco Central Europeo, que parecía imposible que fuese a plantear un quantitative tightening en 2023, empezó a hablar de reducir o dejar vencer los bonos del programa APP, con lo cual es un QT, aunque sea descafeinado. Y el Banco de Inglaterra ya ha hecho la primera venta. Es verdad que ha retrasado la segunda ventanilla hasta, creo que es el 24 de noviembre. Imagino que para tomarle el pulso a lo que pasa con el mercado de los gilts, pero yo creo que lo que vamos a vivir es que habrá un momento en que las subidas de tasas van a ser más lentas. Ya lo decía ayer Powell, probablemente lo veremos también en el Banco de Inglaterra. Esta subida de 0,75 no la veíamos desde hacía muchísimo tiempo, pero que la gente no tiene que olvidar que habrá un momento en que las subidas de tasas sean más lentas, pero a cambio se acelere probablemente la reducción del balance, ¿no? Y el balance, cuando lo incrementaron, era porque no se podían bajar las tasas de interés más. Por tanto, cuando reduzcan el balance, será el equivalente a subir tasas de interés, a efectos, digamos, sobre la economía. Por tanto, esta expectativa que tiene mucha gente de el año que viene no van a tener que subir tanto, o que no se fijen solamente en las tasas de interés, que se fijen en la combinación de tasas de interés y reducción del balance, porque lo que elevó o alimentó la revalorización bursátil de la última década
no fueron tanto las tasas de interés que ya estaban al 0%, sino los programas de QE1, QE2, QE3, QE4, QE ilimitado, QE, por supuesto, en Japón, QE en Reino Unido, QE en Europa. Y eso es lo que nos están diciendo que van a empezar a retirar cada vez de forma más importante. Y todo el mundo está tan obsesionado con el pivot point del tipo de interés, hasta dónde suben, que no están prestando atención tal vez a lo que más va a afectar a los mercados de renta variable y al mercado de bonos en sí mismo, ¿no? Bueno, por otra parte te quería preguntar también, Pablo, alejándonos un poco de la Reserva Federal, pero enseguida quiero volver también a ello contigo, quería preguntarte por las previsiones del Banco de Inglaterra, ¿qué validez tienen cuando hoy el Banco de Inglaterra ha dicho que no ha metido ningún tipo de información, ni asunción, ni suposición del plan fiscal que se va a presentar en 2 semanas? Es un plan fiscal que, bueno, pues desde luego que con subida de impuestos, que ya hemos dicho que es lo que se espera, que han dicho hoy Sunak y Hunt, o eso es lo que se empieza a avanzar, que puede haber subida de impuestos, va a afectar, por supuesto, a la economía del Reino Unido. ¿Qué validez tienen unas previsiones que no incluyen una información crucial que se va a publicar en 2 semanas? Yo llego a la conclusión, y tal vez este sea el resumen más claro que podemos sacar de esto, que las decisiones que está tomando el Banco de Inglaterra son al margen de lo que pueda pasar con la economía, ¿no? Y es un mensaje tremendamente potente. Si ellos hacen una previsión de menos 1,9 de crecimiento para 2023, hablamos de PIBs agregados a final de cada año, ¿no? PIB anual finaliza 2023 menos 1,9, lo cual encaja con ese año completo de recesión de la que hablaba Bailey. Si ese escenario puede ser luego de un -1 o de un -2 en función de la política fiscal, y te está diciendo que hacen la previsión al margen de eso, lo que te están diciendo es que lo único que les preocupa en este instante es conseguir revertir una inflación de doble dígito que tienen en Reino Unido, al margen del daño que pueda sufrir la economía por las medidas de política monetaria restrictiva. Es un mensaje para el mercado muy feo, ¿no? Es porque siempre hemos tenido la sensación de que lo que más preocupaba indirectamente a los bancos centrales era el buen estado de las condiciones financieras y de la evolución bursátil y el efecto riqueza y el consumo. Llevamos una década y media con ese juego, porque la inflación no estaba teniendo un papel preponderante en la ecuación. Pero ahora que la inflación se ha convertido en un problemón, lo que te están diciendo es: esto es lo único que me importa. También lo dijo Powell ayer, la inflación es lo que me importa. Y todo el mundo está pendiente de cuándo van a acabar de subir los tipos en función de si hay o no hay recesión. Te lo está diciendo Bailey. Va a haber una recesión que va a durar probablemente casi 2 años. Y nuestra preocupación es que la inflación remita al 2%. Y por eso tal vez hacen esta predicción al margen de saber qué va a pasar con la política fiscal, que en el caso evidentemente de que suban impuestos, como parece que están trabajando el nuevo primer ministro Sunak, lo que te va a suponer, por supuesto, es un crecimiento potencial en 2023 y 2024 todavía más bajo de lo que están presentando hoy en los papeles que han colgado en la web del Banco de Inglaterra. Ya para terminar, te había prometido que íbamos a hablar de la Reserva Federal y precisamente va un poco en línea a una de las cosas que acabas de mencionar, ¿no? Los bancos centrales parece que ya no están tan enfocados en la evolución bursátil, y de hecho yo me quedo ayer con una pregunta que le hizo un periodista a Powell, y estaba diciendo que la reacción del mercado a las palabras de Powell, esto ya era pues prácticamente al final de la rueda de prensa, le estaban diciendo que la reacción en el mercado estaba siendo buena, pero creo que en ese momento ya la bolsa estaba empezando a caer, me parece a mí. Claro, Powell responde de una forma súper tajante, súper hawkish, claro, a la pregunta donde le estaban diciendo, la información que le estaban dando era que el mercado subía, con lo cual entiendo que Powell lo que quería era que el mercado bajara y que no se pensara que el pivot pues era una posibilidad. Y de hecho, por ejemplo, lo que decía Powell, que lo tengo aquí apuntado en una chuleta, decía: todavía no tenemos la sensación de que la inflación esté bajando y es prematuro hablar de una pausa en la subida de los tipos de interés. Quería pedirte, ahora que ha pasado ya pues prácticamente un día desde entonces, ¿qué valoración haces tú sobre todo de esta pregunta, ¿no? de Powell? Al final es un poco lo que tú dices, que ya no están mirando lo que hace la bolsa. Yo creo que no solamente no es que no lo miren, es que lo miran y quieren que baje. Es decir, existe una realidad, y es que el efecto riqueza en la población, y esto vale para Estados Unidos más que para otra, a lo mejor en Europa hay menos inversión o menos cultura de inversión en bolsa, pero de cualquier manera vale para todas las geografías. El efecto riqueza que uno tiene es la valoración de sus inversiones inmobiliarias y las inversiones en otros activos financieros, como pueden ser pues la valoración de tu plan de pensiones, la valoración de tu cartera
de acciones o de ETFs o de índices que tengas construido, cuando todo va muy bien, tu sensación es que yo tengo un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Todo me va de cara. Cuando el precio de los inmuebles baja, cuando el precio de mi cartera de renta variable baja, mis sensaciones de vulnerabilidad y entonces tiendo a consumir menos, ¿no? Y de alguna manera lo que Powell y el resto de bancos centrales están diciendo desde hace ya varios trimestres es la única forma de reducir la inflación es actuando en una ecuación que tiene dos variables, pero donde solamente controlamos una, solamente controlamos la demanda, no controlamos los cuellos de botella de la oferta, ni cómo va a evolucionar los riesgos geopolíticos, con lo cual nos vemos obligados a actuar solo en la mitad de la ecuación. Para que la demanda baje, necesitamos que no solamente el sentimiento del consumidor esté abatido, se tiene que trasladar al consumo real, ¿no? Tiene que haber menos consumo porque hace falta que haya menos crecimiento, menos demanda y de esa manera bajarán los precios. Pero claro, como decía Powell, con una tasa de desempleo en el 3,5%, que es la más baja de los últimos 50 años, con casi una relación 2:1 de oferta de trabajo respecto a la demanda de trabajo, y con un mercado que no termina de caer excesivamente, la sensación del consumidor sigue siendo lo suficientemente buena como para que sigan consumiendo, ¿no? Y no es lo que quieren ver. Ahora, ¿quieren un desplome bursátil? No, no quieren un desplome bursátil, pero bien que dijo que le parecía muy bueno que el mercado inmobiliario estuviese empezando a caer en términos de precios, en términos de actividad económica, porque creo que son plenamente conscientes de que es el paso previo que necesitan para que el consumidor empiece a bajar su tasa de consumo. Por tanto, yo creo que si baja despacio, ellos van a estar muy contentos y al contrario, si el mercado se fuese otra vez a máximos, creo que sería para ellos un fracaso absoluto porque no estarían trasladando la preocupación y las necesidades que tienen al que al final importa, porque el consumidor es el que va a hacer que el precio de los bienes y servicios sea el que es o sea más bajo dentro de un año. Pablo, muy interesante lo que nos cuentas y al final es un poco lo que parece que están viendo. Quieren caídas, no desplome, como decías, pero caídas. Y desde luego no que el mercado vuelva a máximos porque entonces, como dices, pues supondría un fracaso del trabajo que llevan haciendo durante meses. Pablo Gil, desde XTV, gracias como siempre. Muchas gracias. Y por cierto, vamos a seguir recordando las